Bienvenidos a esta 13ª clase ya del curso. Hoy día vamos a empezar a ver movimiento circular, ¿sí? La verdad es que esta es una materia que a mí me gusta mucho. Creo que ayuda a modelar muy bien muchos fenómenos que nosotros observamos normalmente, que parecieran no ser movimiento circular, pero se pueden modelar de esta manera, ¿sí? Entonces, por eso es que me gusta mucho, porque abarca más de lo que uno cree, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a partir retomando el ejemplo que nos había quedado pendiente de la clase anterior, ¿sí? Entonces, este ejemplo era acerca de este triste encuentro entre el pato y este niño malvado que le disparaba con una onda, ¿sí? Entonces, hasta la clase pasada dejamos planteadas las ecuaciones, pero no resolvimos ninguna de las letras del ejercicio, ¿sí? Entonces yo les había dejado de tarea, ¿se acuerdan o no? Les había dejado de tarea que al menos pensaran cómo es que se podía abarcar esto, ¿sí? Entonces, les pregunto inmediatamente, no importa si no lo hicieron de tarea, pero piénsenlo ahora. ¿Cómo yo podría encontrar el ángulo respecto a la normal con la que se debe disparar la piedra? ¿Cómo podrían sacar eso yo desde las ecuaciones? ¿Alguna idea? O para otra de las letras, ¿qué distancia alcanza a recorrer el pato antes de ser alcanzado? ¿Cuál es la velocidad mínima que debe tener el proyectil? ¿Se les ocurre alguna idea de cómo abordar alguna de estas preguntas? Trigonometría, ok. Gracias, Fernanda. ¿Trigonometría para cuál? ¿Para la primera? Los leo, escucho. Para todos los que vienen entrando, porque me suena que entran más participantes, estamos discutiendo cómo podríamos resolver estas partes que nos quedaron pendientes. ¿Qué estrategia podríamos ocupar? Uy, todavía no despierta. Ah, gracias. La velocidad de la onda del niño. La velocidad de la onda del niño técnicamente la sabemos, porque es V0, ¿sí? Lo que nos falta es el ángulo de esta velocidad, ¿sí? En verdad sabemos la rapidez de la onda del niño, pero no tenemos el ángulo. La piedra por trigonometría, poniendo el sistema de referencia en la normal. Ya, sí, va por ahí la cosa, ¿cierto? Entonces, nosotros ya habíamos hablado de cómo descomponer el vector velocidad inicial, ¿sí? Entonces, les voy a compartir pantalla para que miremos lo que teníamos, a ver si ahí se les ocurren más ideas de cómo podríamos abordar esto, ¿sí? Entonces, déjenme compartir pantalla. Ya. Entonces, esto era lo que teníamos la semana pasada. ¿Sí? Dibujábamos aquí mi súper dibujo del pato y establecimos ya un sistema de referencia y a partir de este sistema de referencia entonces nosotros planteamos las ecuaciones. ¿Sí? Y bueno, veíamos que el pato partía justo arriba del niño y lleva una velocidad BP horizontal que no cambiaba, era constante, y el niño disparaba con una rapidez V0 en un ángulo alfa que lo medimos desde la normal en este caso. ¿Sí? Entonces, para así poder ver cómo es que es el ángulo que nos pedían, porque el ángulo que nos pedían era desde la normal. ¿Sí? Entonces, por eso lo planteamos de esta manera. Denme un segundito. No, ahí sí. Entonces, las ecuaciones que teníamos eran estas de aquí. ¿Sí? El pato tenía velocidad, se movía con velocidad constante, entonces teníamos Vp por el tiempo, su ecuación de posición, en X, y en altura, o sea, en el eje Y, siempre permanecía a la misma altura, a la altura H. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos quedaron que las ecuaciones para el pato eran estas que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, para la piedra, o para la roca, que le pusimos roca para poder poner el subíndice R y así no confundirnos con la P de pato, teníamos una cierta velocidad inicial en X por el tiempo, porque se movía con velocidad constante a lo largo del eje X, porque se comporta como un proyectil y por lo tanto solo tiene aceleración en el eje Y, igual a la de gravedad.
y en el eje Y entonces efectivamente tiene la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos gt cuadrado medios, que vendría siendo el término porque está acelerado, ¿sí? Y menos porque teníamos un sistema de referencia en donde hacia abajo es negativo, ¿sí? Y lo que nosotros sabemos es que la aceleración de gravedad es hacia abajo, entonces eso en este sistema de referencia es negativo. Y después nos dimos cuenta que yo había escrito B0x y B0y, y en verdad no conozco esos valores, porque no sé cuántos es la coordenada x y la coordenada y de la velocidad inicial. Entonces lo que hicimos es descomponer el vector B0 en función del ángulo que teníamos. Entonces aplicamos trigonometría. Esto es un ejercicio que tenemos que empezar a ir practicando porque es muy común en ejercicios de proyectiles que se arme esto de que hay que descomponer un vector, en este caso el vector velocidad inicial. Entonces el vector velocidad inicial lo podíamos ver con este ángulo alfa, y pudimos plantear que el seno y el coseno de alfa se definían en función de B0x y B0y. ¿Sí? Entonces pudimos escribir que, despejando a partir de esas ecuaciones, que B0x era B0 por el seno del ángulo y B0y era B0 por el coseno del ángulo. Esto es muy importante porque resulta que uno a veces se acostumbra que como el ángulo siempre es con la horizontal, entonces el B0x uno llega y escribe B0 coseno del ángulo, y en verdad, si es que a uno le cambiaron el ángulo, si es que no es, por ejemplo, por sobre la horizontal, es por bajo la horizontal o desde la normal, entonces ahí esto cambian las relaciones de seno y coseno. Entonces la verdad es que yo les aconsejaba siempre hacer el dibujo de cómo está el vector velocidad inicial para a partir de eso plantear cuáles van a ser las ecuaciones, perdón, las funciones trigonométricas que relacionan los catetos que andamos buscando. Entonces, como ya conocíamos la componente en X y en Y para la velocidad inicial, planteamos, y hasta aquí llegamos, las ecuaciones vectoriales ahora de la posición para el pato y para la roca. En el caso del pato no cambió nada, solamente que ahora lo escribimos como la componente en X tongo, más la componente en Y tongo. Y para la roca ahora sí reemplazamos cuánto valía B0x, que era esta parte de acá. Esto de aquí es lo que vale B0x, y esto de acá es lo que vale B0y. Entonces reemplazamos esos valores conocidos. Eso era lo que llevábamos hasta la clase pasada, y en verdad, si se fijan, no hemos respondido a ninguna de las preguntas, ¿sí? Porque solamente planteamos las ecuaciones de posición y solo las ecuaciones de posición para los dos móviles que teníamos en este caso, el pato y la roca, ¿sí? Entonces veamos cómo es que resolvemos esto, ¿sí? Entonces, en la parte A del ejercicio, lo que nos piden es cuánto vale el ángulo, cuánto vale alfa en este caso, ¿sí? Entonces, mirando las ecuaciones, ahora sí, para que todos estemos claros, ¿se les ocurre alguna manera en cómo yo pueda despejar este ángulo alfa? Los leo. ¿Alguna idea de cómo lo hacemos? Porque queremos encontrar ese ángulo alfa tal que le achunte al pato, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo respecto a la normal con el cual debe disparar la piedra para achuntarle al pato? Asignar un tiempo específico y despejar. Ok, ¿un tiempo específico para qué? ¿Qué es lo que va a pasar en ese tiempo específico? Camilo. El encuentro. Ah, ya, entonces tenemos que plantear el encuentro, ¿sí? Entonces veamos qué nos sale a partir de eso, porque hasta el momento lo único que tenemos son nuestras ecuaciones de posición para cada uno de los dos, pero nosotros tenemos que imponer esta condición, ¿sí? Lo mismo que dice Cameron, tenemos que igualar las componentes, pero ¿por qué tenemos que igualarlas? Porque queremos que en algún momento se encuentren, ¿sí? Y que se encuentren significa que tienen la misma posición. ¿Sí? Entonces aquí viene una condición que nosotros tenemos que imponerle a las ecuaciones, porque hasta el momento esto es lo máximo que podemos extraer de lo que sabemos, de cómo se está moviendo el pato y de cómo se está moviendo la roca, ¿sí? Pero lo que tenemos que imponer ahora nosotros es que en verdad hay una condición física detrás que significa que se encuentren este pato y la roca, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que como queremos que se encuentren, como queremos
que se encuentren en un cierto instante, en, no sé, en t sub e, para que sea el tiempo de encuentro. Entonces, como queremos que se encuentren en el tiempo de encuentro, tenemos que en ese momento la posición para el pato en el tiempo de encuentro tiene que ser igual a la posición para la roca en ese momento. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos que se cumpla. ¿Sí? Queremos que, como queremos que se encuentren, entonces en algún instante de tiempo, no en todos. ¿Sí? Por eso, Cameron, no puedo llegar a igualar las componentes así como así, porque no se encuentran en todos los instantes de tiempo. Eso querría decir que se están moviendo juntos. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es que se encuentren en un instante de tiempo, en un instante de tiempo particular. ¿Sí? Entonces, por eso es que le asignamos una letra a este tiempo de encuentro. ¿Sí? Y en verdad es algo que no conocemos cuánto es el tiempo que van a tardar en encontrarse. Pero veamos que nos sale de igualar sus posiciones. ¿Sí? Entonces, escribamos cómo nos quedaría la posición del pato. ¿Sí? Entonces, la posición del pato era Bp por el tiempo en X tongo más H en Y tongo. Esa era la posición del pato, pero lo tenemos que hacer en un tiempo específico, en el tiempo de encuentro. Y esta posición tiene que ser igual a la posición que tiene la roca en el instante de tiempo t. Entonces la posición de la roca es B0 por el seno del ángulo por el tiempo de encuentro en X más B0 por el coseno del ángulo por el tiempo menos G tiempo de encuentro al cuadrado dividido en 2. Todo esto en Y tongo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros queremos que se cumpla, ¿sí? Nosotros queremos que las posiciones sean iguales, ¿sí? Pero como hablamos la clase pasada, escribir esto vectorialmente significa que yo tengo en verdad dos ecuaciones que podría extraer de aquí. ¿Por qué? Porque si yo quiero que dos vectores sean iguales, entonces yo necesito que sean iguales tanto en la componente X como en la componente Y. Y eso entonces yo lo podría extraer de esta ecuación y escribirlo como ecuaciones por separado. ¿Sí? Entonces, por igualdad de vectores, ambas componentes deben ser iguales. Eso quiere decir que podemos extraer entonces velocidad, la parte en X de un lado con la parte en X del otro, e igualar esas partes por separado. Entonces en ese caso nos va a quedar la velocidad del pato por el tiempo de encuentro igual a B0 seno del ángulo por el tiempo de encuentro. Esa sería la primera. Y al mismo tiempo podemos escribir lo que hay en Y. ¿Sí? Entonces en Y tenemos esto de acá, que si lo escribo me va a quedar H igual a B0 por el coseno de alfa tiempo de encuentro menos G por el tiempo de encuentro al cuadrado dividido en 2. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. ¿Sí? Entonces, acordémonos qué es lo que andamos buscando para esta parte A. ¿Sí? Entonces, en la parte A nos piden cuál es el ángulo respecto de la normal. ¿Sí? Entonces, tal como nos dice Camilo en el chat, está fácil despejar la 1. ¿Sí? Porque la 1, en verdad, si nosotros la miramos, tiene el tiempo de encuentro a la izquierda y a la derecha, y eso quiere decir que entonces yo podría sacar el tiempo de encuentro, que es una de las incógnitas, porque si marcamos aquí qué cosas conocemos y no, entonces podemos ver que el tiempo de encuentro no lo conozco, tampoco conozco el alfa, tampoco conozco este tiempo de encuentro, este sí B0 es conocido, el BP también, aquí el H es conocido, el B0 es conocido, el alfa es incógnita, el tiempo de encuentro es incógnita, y todo esto es conocido. ¿Sí? Entonces, en verdad, en la primera pareciera ser que yo tengo dos incógnitas, pero la verdad es que una de esas incógnitas se simplifica. ¿Sí? Entonces, veamos cómo nos sale, a ver si es que desde la primera podemos despejar el alfa. ¿Sí? Entonces, despejando alfa de 1, despejando alfa desde la primera ecuación, vemos que en verdad podría simplificar el tiempo de encuentro. Entonces me va a quedar Bp igual a B0 por el seno del alfa. ¿Sí? Simplifica el tiempo de encuentro. Entonces, escrito de esta manera, tengo solo una incógnita, el alfa, y me gustaría poder despejarlo. ¿Sí? Entonces, esta parte yo creo que es la que ustedes menos han ejercitado, que es cómo despejar un ángulo, ¿sí? Porque está dentro de la función seno.
¿sí? Entonces vamos a ver ahora paso por paso cómo es que se hace esto. Entonces lo primero que voy a hacer es despejar el seno de alfa. Entonces me va a quedar que el seno de alfa es la velocidad del pato dividido en B0. Y en verdad ahora lo que yo quiero es poder obtener el alfa solito, sin el seno. Entonces lo que voy a hacer para poder obtener solamente el alfa es que voy a aplicar la función inversa al seno, ¿sí? Entonces la función inversa al seno es el arcoseno, o el seno a la menos 1. Entonces voy a aplicar arcoseno a ambos lados, y esto me va a quedar arcoseno del seno de alfa igual a el arcoseno de BP dividido en B0. Si esto es una función, entonces si lo aplico a un lado, lo aplico al otro y me deja encerradito lo que había en ese lado de la ecuación, ¿sí? Entonces lo que podemos ver acá es que como el arcoseno y el seno son funciones inversas, entonces el arcoseno del seno en verdad se van a eliminar y esto me va a dejar solito al alfa, ¿sí? Y entonces lo logré, pues, porque lo que yo quería era despejar el alfa, y entonces ahora sé que el alfa es arcoseno de BP dividido en B0. ¿Sí? Y estos dos valores son conocidos, entonces son un número, y yo lo podría poner en la calculadora y escribir arcoseno de tal número, y me va a dar otro número, ¿sí? Que ese sería el valor del ángulo alfa. ¿Sí? Ahora, en este ejercicio todo era algebraico, entonces en verdad yo no puedo saber exactamente cuál es este valor, pero sé que está en función de valores que son conocidos por el ejercicio, porque el BP y el B0, el ejercicio decía, la velocidad del pato es BP, y la velocidad la rapidez con la que puede tirar las piedras es B0. Entonces con eso yo asumo que son conocidas para el ejercicio, ¿sí? Y por eso es que entonces este podría ser un resultado final. Entonces, con esto ya tenemos lista la parte A, porque la parte A era cuánto vale alfa, y alfa entonces vale arcoseno de BP dividido en B0. Ahora, hay una cosita que uno podría ahí quedarle dando vuelta, porque en verdad nosotros despejamos alfa solamente a partir de la primera ecuación. Eso quiere decir que este alfa es tal que solamente ayuda a que se cumpla la primera condición, que la primera condición es que el pato y la roca tengan la misma posición en X para este tiempo de encuentro. Pero nunca nos aseguramos, en verdad, de que alcance la altura correspondiente, ¿sí? Porque en verdad podría ser que tienen la misma posición en X, pero uno está más arriba que el otro y entonces no le dio al pato, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nos podemos asegurar de que eso se cumpla? Y bueno, nos podemos asegurar haciendo que el tiempo de encuentro, si se fijan, la segunda ecuación tiene dos incógnitas, el tiempo de encuentro y el alfa. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que en esta ecuación también se cumpla que el alfa es arcoseno de BPB0. ¿Sí? Pero como tenemos dos incógnitas, entonces nosotros podemos hacer el juego para que esto alcance ese valor que nosotros queremos. Vamos a ver a qué me refiero con todo esto, ¿sí? Pero tiene que ver con lo que vamos a hacer en la parte B, ¿sí? Entonces en la parte B, este sería el ángulo con el que tiene que disparar. Medido desde la normal, acordémonos de eso. Medido desde la normal. ¿Sí? Ya, y la parte B nos piden qué distancia alcanza a recorrer el pato antes de ser alcanzado. Entonces miremos en el dibujo que habíamos hecho, creo que no le habíamos puesto nombre a esa distancia, pero vemos que el pato alcanza a avanzar y después choca con este movimiento parabólico de la piedra. Entonces, en verdad, lo que nos están pidiendo en este caso es que encontremos esta distancia. La distancia desde que se disparó, o sea, desde el tiempo inicial que estamos considerando, hasta que la piedra le dio al pobre patito, ¿sí? Entonces esa distancia le vamos a llamar D, ¿sí? Que no es directamente el alcance, porque habíamos ocupado D para referirnos al alcance, sino que es una distancia que alcanza a recorrer el pato. En este caso el alcance sería hasta que la piedra llega a tocar el suelo, ¿sí? Porque ese sería el alcance entonces del proyectil, que en este caso es la piedra. Entonces lo que nos están pidiendo en la parte B es que ¿cuánto vale D? ¿Cuánto vale D? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa distancia? ¿Alguna idea de cómo podemos encontrar esta distancia?
¿Alguna idea? Los leo, escucho. Reemplazar el tiempo de encuentro en T1. Ok, pero el tiempo de encuentro no lo tenemos. Entonces yo creo que hay un pasito previo aquí, ¿sí? Porque necesitamos encontrar el tiempo de encuentro, ¿sí? Entonces, encontrar el tiempo de encuentro sería el primer paso, gracias Julieta, y después le hacemos caso a Fernanda, que es reemplazar el tiempo de encuentro en la ecuación 1, que es la que nos mide técnicamente en la ecuación 1, directamente en la ecuación 1, porque la ecuación 1 ya tiene igualadas estas cosas, entonces en verdad si escribo el tiempo de encuentro se me van a eliminar y no voy a llegar a nada, ¿sí? Entonces, piénselo bien, ¿dónde habría que reemplazar ese tiempo de encuentro? Ah, gracias Valentina. Entonces habría que reemplazarlo en la posición del pato, para saber dónde está, para saber dónde está en el tiempo de encuentro, en ese instante de tiempo. ¿Sí? Entonces ahí sí que ya tenemos un plan de cómo hacerlo. Entonces, despejemos el tiempo de encuentro. ¿Desde dónde lo saco? ¿Desde dónde puedo despejar el tiempo de encuentro? ¿Cómo lo hago? Desde la ecuación 2, que no hemos usado, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar entonces el tiempo de encuentro desde la ecuación 2, ¿sí? La ecuación 2 nos decía que h es igual a b0 por el coseno de alfa menos g por el tiempo de encuentro menos g, nos quedó desordenado, menos g por el tiempo de encuentro al cuadrado dividido en 2. Eso nos dice la ecuación 2, ¿sí? Eso es lo que teníamos. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a despejar el tiempo de encuentro, ¿sí? Ahora, si se fijan, esta es una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenarla para que nos quede el término A, B y C y podamos aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces, lo que siempre conviene aquí es que el término que acompaña a el tiempo al cuadrado quede positivo, ¿sí? Entonces, la verdad es que con eso uno se ahorra un poquito de trabajo algebraico, entonces ordenemos pasando los términos que tengo a la derecha hacia la izquierda. Nos va a quedar G por el G medios, por el tiempo de encuentro al cuadrado, menos B0 por el coseno de alfa, por el tiempo de encuentro, más h igual a 0. ¿Sí? Entonces, escrito de esta manera, tengo mi término al cuadrado, mi término elevado a 1 y mi término elevado a 0. Y entonces este sería mi A, mi B y mi C, para poder aplicar la fórmula. ¿Sí? Entonces, resolviendo, vamos a tener que la incógnita, el tiempo de encuentro, está dado por menos b, o sea, menos b0, va a quedar positivo, b0 por el coseno del ángulo, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, b0 coseno de alfa al cuadrado, menos 4 por a, por g medios, por c, h, dividido en 2 por a, o sea, 2g medios. ¿Sí? Voy a simplificar algunas cosas. Este 4 lo puedo simplificar con el 2 y me va a quedar solo un 2 y se me eliminan los 2 de abajo. Entonces me va a quedar que el tiempo de encuentro es B0 por el coseno de alfa más menos la raíz de B0 coseno de alfa al cuadrado menos 2GH dividido en G. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Hasta el momento, escrito de esta manera, yo tengo dos tiempos de encuentro. Uno que va con el más y otro que va con el menos, solo que los tengo abreviados en una sola ecuación. Entonces, para poder ver cuál es el tiempo que a nosotros nos conviene, o en verdad cuál es el tiempo que andamos buscando realmente, entonces lo que tenemos que hacer es poder analizar lo que está dentro de la raíz y ver si lo que está dentro de la raíz es más grande o más pequeño que el B0 cuadrado, perdón, el B0 coseno del ángulo, para así ver si alguno de estos tiempos es positivo, es negativo o cómo es que son las cosas. ¿Sí? Entonces, hagamos una observación. Observamos que esta raíz de B0 coseno del ángulo al cuadrado menos 2GH, ¿cómo es mayor o menor respecto a B0 coseno de alfa? Menor. Es menor, ¿sí? Porque la verdad es que tengo raíz de B0 coseno de alfa al cuadrado, entonces ese término ya sería igual, estamos hablándolo como, en verdad, no puedo yo llegar y separar los términos de la raíz, pero vemos que esta parte de aquí
si es que yo sacara la raíz, si fuera lo único que hubiera, me va a quedar igual al V0 coseno del ángulo. Pero además tengo que restarle algo, ¿sí? Entonces este término, en verdad, siempre me va a quedar más chico que el V0 coseno del ángulo, ¿sí? Profe, ¿por qué elevó al cuadrado el 4? No es que esté elevado al cuadrado, es que simplifiqué el 4 con el 2 y entonces, simplifiqué este 4 con el 2 y entonces me quedó un 2 dando vuelta por ahí. Eso fue lo que pasó, no lo elevé al cuadrado, ¿sí? Eso, entonces este término es siempre más chico que el V0 coseno del ángulo, y eso quiere decir que voy a tener V0 coseno más un término más chico, eso me va a dar un número positivo, y tengo V0 menos un término que es más chico que el V0. Eso quiere decir que también me va a dar un número positivo, ¿sí? Observamos que pasa esto, entonces ambos tiempos de encuentro son positivos. Chanfle, tenemos dos positivos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el que me sirve? Vamos a mirar el dibujo. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos a la ecuación? Le pedimos a la ecuación del proyectil que fuera igual a h, ¿sí? A la cómo iba variando la ecuación de posición en el eje y para el proyectil, le pedimos que fuera igual a h, a esta altura que era la que volaba el pato. Entonces, podemos ver que dentro de esta trayectoria parabólica, la roca, si es que solamente fuera la roca andando, olvidémonos del pato, entonces la roca alcanza la altura h dos veces efectivamente, ¿sí? Porque es una parábola, entonces es algo simétrico y va a pasar por h dos veces, ¿sí? Vemos que pasa por h en el punto en el que chocó con el pato, que es el que tenemos dibujado acá, pero también pasa por h cuando va en ese punto, ¿sí? Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál de los dos tiempos es el que andamos buscando? ¿El primero o el segundo? Los leo, escucho. El primero, ¿sí? Entonces andamos buscando el primero. Eso significa que entonces yo necesito encontrar el tiempo más pequeño de los dos que tengo, ¿sí? Entonces, como ambos ¿sí? Profesora, ¿Sí? ¿cómo sabemos que el tiempo que buscamos es el más pequeño? ¿Es Ya. porque sabemos que la altura máxima ya la pasó o...? No, porque sabemos que va a encontrar el H dos veces, ¿sí? Va a Sí, encontrarlo acá y acá. Pero nosotros vemos que por cuál de estos dos puntos va a pasar primero, porque acordémonos que esto es un movimiento, ¿sí? Entonces, ¿por cuál de los puntos, por el 1 o por el 2, pasa primero? por el 1. Por el 1, ¿cierto? Porque se está moviendo hacia la derecha. Entonces, el tiempo va a estar corriendo. Cuando estamos aquí en el punto 0, el tiempo es 0. Y a medida que va avanzando, entonces el tiempo va corriendo. Y cuando pase por el 1, supongamos que han pasado 2 segundos, ¿sí? Y después van a haber pasado, cuando pase por el punto 2, un poquito de tiempo más, ¿sí? 3 segundos, por decir algo, ¿sí? Entonces, con eso yo sé que como ando buscando el tiempo para que pase por el punto 1, entonces yo necesito encontrar de los dos tiempos que existen para que en la roca esté a una altura h, yo necesito el más pequeño, porque necesito el primer tiempo que pasó, que es cuando estaba en el punto 1. Si es que elijo el más grande, entonces estaría mirando el punto 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Súper. Entonces, vamos a escribir eso que acabamos de decir. Entonces observamos que ambos son positivos, pero como golpea al pato en el camino de subida, no de bajada, en el camino de subida. Entonces, como golpea el pato en el camino de subida, buscamos el tiempo de encuentro más pequeño. Es decir, vamos a tomar que el tiempo de encuentro va a ser con la resta. O sea, B0 por el coseno de alfa menos la raíz de B0 coseno de alfa al cuadrado menos 2GH dividido en G. ¿Sí? Este sería el tiempo de encuentro que andamos buscando. Pero lo que nos pedían no era el tiempo de encuentro, ¿sí? Lo que nos pedían era la distancia que había recorrido el pato, ¿sí? Entonces, tal como nos había dicho, hoy se me olvidó quién dijo,
dijo Valentina. Valentina dijo que una vez que tuviéramos el tiempo de encuentro, entonces lo podíamos reemplazar en la ecuación de posición del pato para saber dónde estaba, ¿sí? Entonces, para saber dónde estaba el pato, en el tiempo de encuentro, entonces lo que hacemos es encontrar cuál es la posición del pato en este tiempo de encuentro, ¿sí? Y la posición del pato era Vp por el tiempo, en este caso va a ser por el tiempo de encuentro, en X tongo, más H en Y tongo, porque siempre estaba a la altura H. Y lo que nos piden en este caso es qué distancia alcanza a recorrer el pato, ¿sí? Entonces observamos que a esa distancia le habíamos puesto D, entonces observamos que la distancia D es solamente lo horizontal que alcanzó a avanzar el pato. Entonces la distancia D se obtendría solo como la componente en X, esta parte de acá, de la posición del pato, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos es encontrar esa distancia D. Entonces esa distancia D me va a quedar como la velocidad del pato por el tiempo de encuentro, que el tiempo de encuentro era B0 por el coseno de alfa menos la raíz B0 coseno de alfa al cuadrado menos 2GH dividido en G. Y listo, esta sería la distancia. Ahora, analicemos si es que este pudiera ser nuestro resultado final. Si este fuera el resultado final, todas las letras que están acá deberían ser dadas por el ejercicio para que fueran conocidas. Entonces, la velocidad del pato me la daban, el B0 me lo daban, el G lo conozco, el B0, el 2, el G, el H. Pero tengo un problema, porque el alfa no es conocido, ¿sí? El alfa lo encontramos en la parte A. Entonces, técnicamente, yo no podría dejar el ejercicio así y listo, ¿sí? Tengo dos opciones. Si es que tengo tiempo, supongamos que esto fuera el control, entonces si es que tengo tiempo, entonces cambio el alfa por el arco coseno, perdón, el arco seno de BP dividido en B0, que era lo que había encontrado. Y si no tengo tiempo, entonces al menos tengo que decir, tengo que dar cuenta de que yo sé que ese alfa no es conocido. Entonces observamos que esta distancia es tanto, donde alfa es igual a el arco seno de BP partido en B0. ¿Sí? Entonces, esto es, si es que me dio flojera reemplazarlo, bueno, no importa, déjelo así, pero dígame que ese alfa no era conocido. ¿Sí? Entonces, no lo puedo llegar y dejar así, solamente expresado en función del alfa. Tengo que decir que ese alfa no era conocido por el ejercicio, pero que se puede encontrar en función de las variables que sí eran conocidas, que es el arcoseno de BP y B0, que BP y B0 sí eran conocidos. Entonces, ahí sí puedo expresar el alfa. ¿Sí? Entonces, este ya podría ser el resultado final. ¿Sí? ¿Qué distancia alcanza a recorrer el pato? Bueno, alcanza a recorrer esta distancia que encontramos acá, donde alfa vale esto. ¿Sí? Entonces, ahí ya podemos dejar esto como resultado final. Y pasando a la parte C, nos piden cuál es la velocidad mínima que debe tener el proyectil para que éste llegue al pato. ¿Sí? Entonces, velocidad mínima para que llegue al pato. Eso es lo que nos piden en la parte C. Entonces veamos cómo es que hacemos esto. ¿Hay alguna duda con la parte B antes de que siga? ¿La procesaron? Si es que no hay dudas, por lo menos díganme, ok, por favor. Estamos, ok. Gracias, Néstor. Entonces, haciéndole caso a Néstor, vámonos a la velocidad mínima para que llegue al pato. Entonces, ¿cómo vamos a visualizar esto? ¿Por qué nos están pidiendo una velocidad mínima? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer algunos dibujos para imaginarnos qué es esto que está pasando. Entonces, tenemos el suelo, tenemos la roca, ya ni siquiera voy a dibujar al niño, está la roca nomás. Y el pato va a ser, ya aquí está el pato. Ahí está el pato. Entonces, el pato se mueve en línea recta y la roca se mueve parabólicamente. ¿Sí? Entonces, podría darse muchos casos de distintas parábolas. Yo podría tener, por ejemplo, ¿qué pasa esto? ¿Sí? La roca se disparó desde la onda del niño, pero su altura máxima fue más pequeña que h, que era la altura a la que volaba el pato, y por lo tanto la piedra no llegó. ¿Sí? Entonces
no llegó. No llegó la piedra. ¿Sí? Podría darse el caso, hay que ver. Podría darse el caso que dibujamos, donde tenemos al pato aquí, tenemos la roca, el pato vuela a una cierta altura y la parábola pasó por 2 puntos. Entonces se encontró con el pato en ese punto y si es que no, igual tenía otra opción que era pegarle acá. ¿Sí? Podría darse 2 puntos de encuentro. ¿Y cuál es el caso que me falta? Que lo toque una sola vez. Que toque una sola vez, ¿cierto? Entonces, para los que no ven claro, vamos a dibujar eso. Va a estar el pato aquí, la roca, el pato, y la parábola tiene que tocar solamente una vez a esta línea, ¿sí? Entonces, eso sería algo así, ¿sí? Donde tengo solo una oportunidad para pegarle al pato, que es justo en el punto más alto de la parábola, ¿sí? Entonces, aquí llega justito. ¿Sí? Eso, llega justito a pegarle al pato. ¿Sí? Entonces tenemos estos 3 casos. La parábola es más pequeña, tiene una altura más pequeña que la altura a la que volaba el pato y no llega, o tiene una altura máxima mayor a la altura del pato y entonces pega 2 veces, o podría pegar 2 veces. Hay 2 puntos de encuentro con la altura del pato, o podría llegar justito, que es cuando le pega justo, coincide la altura máxima de la parábola con la altura del pato. ¿Sí? Entonces, cuando nos piden la velocidad mínima para que le pegue, ¿qué es lo mínimo que podría pasar para que llegue al pato? ¿Cuál de estos casos sería como el mínimo? ¿Cómo podríamos obtener esa velocidad mínima? ¿Alguna idea? Con el caso 3, ¿sí? Con el último caso que dibujamos, cuando llega justito, ¿sí? Podríamos pensar que esa es la mínima velocidad que necesitamos para que le pegue al pato, porque en este caso le pega una vez y una velocidad un poquito mayor va a hacer que nos pasemos al caso 2, que es cuando ya le pega 2 veces, ¿sí? Entonces, lo mínimo que podría pasar es que se cumpla el caso 3. Vamos a poner los números para que nadie se pierda. ¿Sí? Entonces, lo mínimo que podría pasar para que le pegue al menos una vez es el caso 3. ¿Ya? Entonces, para que golpee al pato al menos una vez, estudiemos el caso 3. ¿Sí? Para obtener esta velocidad 0, que es la rapidez de la roca, mínima. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle 2 subíndices. 0, porque así se llamaba la rapidez inicial de la roca, y mínima porque es la mínima que tiene que tener para que llegue al pato. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer todo esto de nuevo, y escribir las ecuaciones y hacer todo el show de nuevo, o aprovechar lo que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, aprovechemos lo que ya tenemos y miremos el tiempo de encuentro. Si ustedes se fijan, estas 3 opciones son las 3 opciones que yo podría tener al mirar esta ecuación, al mirar la ecuación del tiempo de encuentro. ¿Sí? Yo podría hacer que no se encuentre ninguna vez. Si es que no se encuentra ninguna vez, yo esperaría que el resultado de esta ecuación o el resultado del tiempo de encuentro fuera un número no real, un número imaginario. ¿Sí? Entonces, para que sea un número imaginario, yo tendría que tener la raíz de un número negativo. ¿Sí? O sea, que el B0, coseno del ángulo, al cuadrado menos 2GH fuera un número negativo. Si es que eso pasa, entonces voy a tener que el tiempo de encuentro no existe y por lo tanto no habría solución. Si es que la raíz es un número positivo, entonces yo podría hacer el más o el menos y así tener los 2 tiempos de encuentro, que sería equivalente a el caso 2. ¿Y cómo es que hago para que se cumpla el paso 3? Los estoy explotando así al máximo en matemáticas, porque esto es función cuadrática así a full. ¿Sí? Entonces, como me dice Camilo, tenemos que imponer que el discriminante valga 0. ¿Sí? Porque si la raíz vale 0, entonces voy a tener una sola solución.
¿sí? Entonces, vamos a ver esto en detalle para que nadie se me haya perdido si es que no cachó la idea. Entonces, analicemos esta expresión. El tiempo de encuentro habíamos dicho que es B0 coseno de alfa más menos, porque podía ser cualquiera de estas dos. Nosotros decidimos que el que nos importaba para el ejercicio era el con el menos, porque era el primer tiempo, pero la expresión a la que habíamos llegado era esta, más menos raíz del B0 coseno elevado a 2 más, menos 2GH dividido en G. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos diciendo es que sabemos que sí. Entonces, si lo que está dentro de la raíz, o sea, el discriminante, ¿sí? El discriminante, no lo voy a escribir como discriminante, vamos a analizarlo así sin ponerle nombre a las cosas. ¿Sí? El B0 coseno del ángulo elevado a 2 menos 2GH es negativo. Si es que esto fuera negativo, entonces no existe el tiempo de encuentro dentro de los reales. ¿Sí? Entonces no existe el tiempo de encuentro y por lo tanto estaríamos estudiando el caso 1, ¿sí? Porque en el caso 1 no tenemos tiempo de encuentro, nunca se encontraron, ¿sí? La otra opción que vimos es que el B0 coseno de alfa al cuadrado menos 2GH fuera mayor que 0, ¿sí? Si es que es mayor que 0, entonces existen dos tiempos, existen dos T, ¿sí? Un T1 y un T2, ¿sí? Y eso quiere decir que entonces estamos hablando de un caso en el que el proyectil, en este caso la roca, se encuentra con el pato dos veces, o podría encontrarse con el pato dos veces, o sea, el caso 2, ¿sí? Que es donde vemos que alcanza la altura h en dos instantes, ¿sí? Entonces este sería el caso 2. Y lo que necesitamos que pase para que se produzca el caso 3, que es cuando lo toca solo una vez, es que entonces esta expresión, lo que está dentro de la raíz, menos 2GH, sea igual a 0. Si es que está igual a 0, entonces existe un único tiempo de encuentro, ¿sí? Y entonces estaríamos hablando del caso 3. Entonces, como nosotros queremos que la velocidad mínima es la que sucede cuando se produce el caso 3, entonces despejemos a partir de, o veamos qué podemos hacer a partir de esta expresión, ¿sí? Esta expresión que tenemos acá. Entonces, como el caso mínimo es el 3, entonces se tiene, para este caso específico, nosotros tenemos que el B0 coseno del alfa al cuadrado menos 2GH tiene que ser igual a 0. Ahora, esta expresión, que esto sea igual a 0, no se cumple para todos los B0 del mundo, ¿sí? Esto se cumple para un B0 específico, que es el B0 mínimo, es el que le llamamos B0 mínimo, ¿sí? Que es la velocidad que tiene que tener para que choque con el pato solo una vez. Entonces, por eso es que escribimos esta expresión igualada a 0, pero considerando que es el B0 mínimo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, lo despejo, me va a quedar B0 mínimo igual a 2GH dividido en el coseno del alfa adentro de la raíz, ¿sí? Y como último paso, analizo si es que esta puede o no ser mi respuesta final, ¿sí? Entonces conozco el G, conozco el H, pero no conozco el alfa, ¿sí? Entonces no puedo llegar y responder esto, tendría... Profe, ¿Sí? ahí ¿Perdón? no es coseno cuadrado. Sí, a ver. Espérame. Coseno, sí. Otra vez. Eso me pasa por saltarme pasos. Entonces, vamos a escribir todos los pasos. Va a quedar la velocidad mínima al cuadrado, coseno de alfa al cuadrado, igual a 2GH. Y entonces, ahora sí, me queda la velocidad mínima igual a la raíz de 2GH dividido en coseno de alfa. Ahí sí. Entonces, la raíz solamente me queda arriba porque abajo se va a eliminar con el cuadrado. Entonces, esta sería la velocidad mínima, ahora sí que sí, donde conozco el G, conozco la H, pero no conozco el alfa, ¿sí? Entonces, si es que yo quisiera que esta fuera mi respuesta final, tengo que agregar o reemplazo cuánto vale el alfa, o escribo al menos donde alfa es igual a el arcoseno de BP dividido en P0.
¿sí? Y listo, pues, terminamos. Tenemos cuál era el ángulo, obtuvimos el alfa, que era con el arco seno, obtuvimos la distancia, reemplazando el tiempo de encuentro en la posición del pato, y obtuvimos la velocidad mínima, que es cuando se produce el caso donde yo choco solamente una vez con la trayectoria del pato, que eso tiene que ver cuando el discriminante es igual a 0, o sea, cuando lo que está dentro de la raíz es igual a 0, para que así solamente exista un tiempo de encuentro, ¿sí? Y con eso entonces encontramos la velocidad mínima y estamos listos, ¿sí? Ejercicio terminado. ¿Alguna duda? ¿Los leo, escucho? ¿O todo ok? Profe, Camilo. Profe, Sí, ¿puede dime. explicar de nuevo otra vez por qué en este caso como que se invierte el tema del seno y el coseno? Eso no lo entendí muy ¿A qué bien al te refieres? principio. Ah, al principio. Ya, sí, es que eso lo vimos la clase pasada, en verdad. ¿Sí? Entonces, esto, ¿ya? Voy a hacer el dibujo de nuevo mejor, porque si no, rayando encima no me va a quedar bien, ¿ya? Lo que teníamos en este caso era un sistema de referencia, primero convencional, con el Y hacia arriba, el X hacia la derecha, y la velocidad inicial era un vector así, tiene el primer cuadrante. Y lo que uno está acostumbrado es que el ángulo que a uno le dan es este, ¿sí? Desde la horizontal. Pero el ejercicio en este caso nos imponía que midiéramos el ángulo desde la normal, ¿sí? La normal es la vertical. Entonces, en este caso no vamos a ocupar ese ángulo, vamos a ocupar este ángulo de acá, ¿sí? Ese es el ángulo con el que vamos a analizar todo. Entonces, si miramos eso, podemos ver que este vector, que es la velocidad inicial, el vector velocidad inicial, tiene dos componentes. Una, que está aquí, que es el V0x, que sería la componente en x, y otra que la proyecto hacia el eje y, que sería V0y. Eso quiere decir que esta parte de acá mide V0x y esta parte de acá mide V0y. Entonces, en este caso, como el triángulo que conocemos es el que tiene el alfa, tenemos que mirar este triángulo que se forma aquí, ¿sí? Y si miro este triángulo, entonces mirando ese triángulo tengo que plantear las funciones seno y coseno. Entonces en este caso me va a quedar el seno de alfa es el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? El opuesto al alfa es este que me queda acá arriba, que mide lo mismo que lo que está marcado abajo, que es B0x, dividido en la hipotenusa, que es el módulo de B0, ¿sí? Entonces el módulo de B0 o solamente escrito como B0 sin la flechita arriba. Y con el coseno de alfa, entonces me queda el B0i partido en B0 porque es con el ángulo adyacente. Entonces, en este caso, nos quedan cambiados, pero porque el ángulo estaba arriba. Entonces, el triángulo que estamos mirando es otro, ¿sí? Por eso es que se nos cambia, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra duda con el ejercicio? ¿Con lo que llegamos? Si no, al menos díganme todo bien. Cameron, dígame. Cameron. Cameron, ¿qué pasó? Nunca comprobamos que el alfa implicaba eje y también. La verdad es que sí lo hicimos, ¿sí? Solo que no lo dije explícitamente. Porque ¿cuándo ocupamos esa parte? ¿Sí? Porque ocupamos esa parte, déjenme buscar, aquí en la parte B. ¿Sí? En la parte B nosotros ocupamos la ecuación 2, que era la que no habíamos ocupado. ¿Sí? Entonces ocupamos la ecuación 2 y lo que nosotros hicimos es despejar el tiempo de encuentro. ¿Sí? Despejamos el tiempo de encuentro como si nada pasara, pero cuando llegamos aquí al resultado final, nosotros dijimos, pero para que ese tiempo de encuentro o para que esta distancia en el fondo sea válida, o para que sea válida, ese alfa tiene que ser el mismo que habíamos impuesto en la primera condición. Entonces ahí indirectamente dijimos, esto se tiene que cumplir también para la ecuación 2, ¿sí? Ahí no lo dije explícitamente en ese momento, pero a eso me refería, ¿sí? Técnicamente aquí nosotros ya estamos diciendo que el alfa tiene que ser el mismo, porque dijimos que el alfa tiene que ser lo que habíamos despejado desde la ecuación 1. Eso. Profe, ¿por qué la gravedad no se asumió como menos g? Ahí me perdí un poco. La verdad es que uno nunca debería asumir que la gravedad es menos g, ¿sí?
uno lo que debe asumir es que la gravedad es un vector que tiene módulo G y que apunta hacia abajo, ¿sí? Y lo que uno sabe es de acuerdo al sistema de referencia. En este caso tenemos puesto el X hacia la derecha, el Y hacia arriba. Entonces, este vector que tengo escrito como G sería a lo largo del eje Y, porque es vertical, entonces sería en Y tongo, y tiene módulo G, y la dirección que tiene es hacia abajo. Entonces, en este caso, hacia abajo significa un número negativo, porque los positivos eran para arriba. ¿Sí? Entonces, por eso yo sé que el vector G es menos G en itongo. ¿Sí? Entonces, a veces, creo que en una parte lo escribí, o eso fue en el ejercicio anterior, no me acuerdo, pero lo que puedo hacer es que si lo escribo vectorialmente, lo escribo como G vector, y yo sé que G vector tiene una cierta dirección a lo largo de, en este caso, el eje menos I, o sea, que apunta hacia los I negativos. ¿Sí? Ya, entonces, dicho todo eso, ¿Profe? ¿sí? Tengo una duda muy chica, que en el último paso, cuando encontramos el B0 mínimo, cuando decimos que el alfa vale arco seno de B0 partido, o sea, BP partido B0, ¿Sí? ese B0 sigue siendo el anterior. O sea, es que Sí. si fuera numérico, me refiero. Ah, claro, este B0 vendría siendo el que nos entregó el ejercicio. Ah, ya, ese era mi. Gracias, profe. ¿O no? Me dejaste pensando. A ver. Sí, porque este alfa lo sacamos para que lo obtuvimos a partir de el eje X, ¿sí? Entonces, independiente de cómo sea la altura a la que llega, la distancia que va a haber recorrido el pato es la misma, porque en el fondo no es la misma, pero se tienen que igualar de todas maneras las posiciones en X. Y este ángulo está sacado solamente a partir de la condición de que la posición en X para ambos tiene que ser la misma. ¿Sí? Entonces, por eso es que este alfa permanece igual, ¿sí? Independiente de cuál sea la velocidad. ¿O no? Es que No. me surgió la duda simplemente porque, o sea, como razonándolo físicamente, no como matemáticamente, si yo cambio el ángulo, voy a cambiar la altura a la que llega y voy a cambiar como la trayectoria de la roca en este sentido. Pero entonces, ojo que el ángulo no es el único que influye en la altura máxima a la que vas a llegar, porque también influye la rapidez. Yo podría estar disparando todos estos casos con el mismo ángulo, pero con rapideces distintas, para ver entonces si es que llega a la misma altura. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos pensando que el ángulo permanece igual, como que aquí siempre es el ángulo teta, pero ¿cuál es la rapidez? Solamente variando la rapidez, ¿cómo es que llego o paso la altura h o no la paso? ¿Sí? Pero permaneciendo el ángulo constante. En todos estos casos estamos a la misma altura. No sé si me entiendes. Sí, profe. Eso. Ya, voy a contestar otra duda que me están haciendo. La verdad es que a lo que me refería cuando digo que escribo el G sin o con el menos, es que yo puedo escribir, esta es una posición random para cualquier cosa, yo podría escribir ya la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más G por el tiempo al cuadrado medios. Y lo escribo así, lo escribo positivo, porque dependiendo del sistema de referencia, yo después podría escribir que, no sé, R0 era R0 en X tongo, que el B0 era B0X en X, más B0Y en Y, por el tiempo, más, y aquí yo podría decir, ya, el G era menos G en Y tongo, por el tiempo al cuadrado medios. ¿Sí? Entonces, la verdad es que escrito de esta manera, yo no pongo los signos, porque los signos están dados dentro de cada uno de estos vectores. Ahí yo veo si es que algo es positivo o negativo. Por ejemplo, este también podría ser negativo. ¿Sí? Pero yo lo pongo adentro. Cuando ya expandí, cuando lo escribo como vectores unitarios, ahí sí pongo las direcciones. Por ahora ese es un vector, que es el vector G. Y el vector G es menos G en itongo. ¿Sí? Para que no queden dudas con eso. Ya. Entonces, me voy a devolver. ¿Dónde está esta cosa? El zoom. Entonces, estamos listos con el ejercicio que teníamos pendiente de la clase anterior. Y dicho eso, entonces, les voy a dar el recreo.
¿sí? Les voy a dar un recreo de 10 minutos y cuando volvemos empezamos a ver movimiento circular, ¿sí? Así que vayan y descansen. Volvimos, chicos. ¿Cómo están? Volvimos. ¿Alcanzaron a descansar o no? ¿Algo que fuera? Ahora, después del recreo, vamos a abordar lo que nos compete en esta clase, que es movimiento circular, ¿sí? Entonces, para poder abordar esta parte, necesitamos recordar un montón de cosas que hemos visto antes, ¿sí? Y la idea es poder retomarlas para poder construir a partir de eso lo que vamos a hablar hoy día, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que recordar son puros conceptos que han quedado ahí volando entre medio, entre clase y clase, ¿sí? Uno es que la velocidad instantánea tiene dirección tangente al movimiento, ¿sí? Eso lo vimos cuando estudiamos recién el vector velocidad, lo hemos estado aplicando a lo largo del curso, pero quería mostrarles esta imagen porque de hecho aquí yo les mostré el movimiento circular, así que no es algo tan desconocido, ya vimos al menos un autito que giraba en círculo, ¿sí? Entonces ya hemos visto algo de esto, ¿sí? Otras cosas que tenemos que recordar es cuando definimos la aceleración media, definimos que la aceleración media era el cambio de velocidad en el tiempo y por lo tanto la dirección del vector aceleración media era siempre igual a la dirección del vector delta v, ¿sí? Entonces con eso en mente, con una cosa más, podemos ya empezar a hablar de movimiento circular. Lo otro que habíamos hablado es que dijimos que cuando definimos la aceleración, dijimos que la aceleración era un cambio en el vector velocidad, era un delta v, ¿sí? O sea, algún cambio en el vector velocidad. Y por lo tanto, ese cambio en el vector velocidad, al ser un vector, podía ser un cambio en el módulo, un cambio en la dirección, un cambio en ambos, ¿sí? Porque la velocidad tiene módulo y tiene dirección. Entonces, en cualquiera de estos casos, de los tres casos, solo el módulo, solo la dirección o ambos, se presenta una aceleración, ¿sí? Un cambio en la velocidad. Y esto yo diría que es la parte esencial para poder entender lo que vamos a hablar hoy día de movimiento circular, ¿sí? Entonces, movimiento circular, ¿sí? El movimiento circular, tal como le indica su nombre, se refiere a un movimiento que se realiza a lo largo de una trayectoria circular. Pero lo que es muy importante, y lo que les decía al principio de por qué a mí me gusta tanto, es porque en verdad sirve para modelar muchas cosas. Porque no se refiere solamente a que se recorra la circunferencia completa. Uno también podría recorrer un arco de circunferencia, ¿sí? Entonces, por eso les pongo esta imagen, que es la del comienzo, que es una montaña rusa, ¿sí? En una montaña rusa, que pareciera ser una cosa muy curvada, la verdad es que uno puede estudiar el movimiento que tienes dentro de la montaña rusa con un movimiento circular, ¿sí? Porque si uno se fija, podría yo modelar cada una de las curvas que tiene esta montaña rusa como un arco de circunferencia, con distintos radios. Hay circunferencias más gordas, circunferencias más flacas. Entonces, ahí en verdad depende de cómo yo adapte mejor la circunferencia para que modele bien la curva que estamos viendo, ¿sí? Entonces, la verdad es que el movimiento circular sirve para estudiar movimientos circulares completos, como, no sé, estar dando vueltas en una rotonda infinitamente, pero también para estudiar curvas, ¿sí? Cualquier curva, ¿sí? Para que ya no andemos en línea recta, sino que andemos en alguna curva que se pueda modelar con algún arco de circunferencia que se adapte a la curva en estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la próxima clase vamos a ver ejemplos de esto, hoy día vamos a ver solo el contenido, pero uno puede modelar, por ejemplo, que un auto vaya en la carretera y dobló, entonces uno puede ver ese movimiento circular con, o sea, ese movimiento de la curva, modelarlo con un trozo de círculo que se adapta en esa curva en estudio. Sí, entonces la verdad es que esto tiene muchas aplicaciones, no es solamente lo que uno se imagina como circular ya y qué cosas se mueven en círculo, como que uno no se imagina bien qué cosas podrían ser, y la verdad es que es más de lo que uno cree, ¿sí? Entonces, la verdad es que dentro de movimientos circulares tenemos dos casos posibles, ¿sí? Porque esta circunferencia, ya sea completa o solamente un arco de circunferencia, yo lo puedo recorrer con rapidez constante o lo puedo recorrer con rapidez variable, ¿sí? Entonces,
Cuando lo hago con rapidez constante, la verdad es que lo único que yo voy a tener entonces va a ser un cambio en la dirección de la velocidad, porque a pesar de que la rapidez va a permanecer constante, eso quiere decir que el módulo de la velocidad va a ser constante, el auto va dando vuelta, o el objeto, el móvil, va dando vueltas en una circunferencia, entonces, en una trayectoria circular, y por lo tanto la dirección de la velocidad, al ser siempre tangente al movimiento, no es siempre la misma. ¿Sí? A veces va para arriba, a veces va para el lado, a veces va para abajo, etc. ¿Sí? Entonces, la verdad es que en este caso, en donde uno va cambiando la dirección, a pesar de que yo permanezca en la rapidez constante, voy a tener un cambio en la dirección de la velocidad. Y si además yo estudiara un caso con rapidez variable, entonces no solamente voy a tener un cambio en el módulo, sino que además voy a tener el cambio en la dirección. ¿Sí? Entonces, la verdad es que nosotros podríamos ver que ambos casos presentan aceleración, porque en ambos casos, ya sea con rapidez constante o con rapidez variable, ambos tienen una aceleración que al menos está haciendo que cambie la dirección de la velocidad. ¿Sí? Entonces, como ambos casos presentan aceleración, uno podría pensar que en verdad entonces existen como dos tipos de aceleración. Uno, que es el cambio, una que es la que produce el cambio en la dirección y otra que es la que produce el cambio en el módulo. Y en este caso, en el primer ejemplo que vimos, que sería con rapidez constante, con el módulo de la velocidad permaneciendo constante, entonces tendríamos solamente la aceleración que produce el cambio en la dirección. Y en el otro caso, cuando tengo rapidez variable, entonces voy a tener la aceleración que cambia la dirección, pero además la que está cambiando el módulo, ¿sí? Como que tuviéramos dos aceleraciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar cada una de estas aceleraciones por separado, ¿sí? Hay un tipo de aceleración que es la que produce el cambio en la dirección y otro tipo de aceleración que es la que me produce el cambio en el módulo, ¿sí? Entonces, recordemos más cosas de las clases anteriores, ¿sí? Cuando vimos la aceleración, vimos esto de la dirección de la aceleración y qué efecto tenía en la rapidez, ¿sí? Entonces nosotros vimos que si teníamos velocidad y aceleración positivas, o sea, ambas en la misma dirección y en el mismo, perdón, ambas en la misma dirección y en el mismo sentido, entonces eso producía un aumento en la rapidez, porque era como que el fantasma estaba empujando a Peter desde atrás. Entonces le daba como impulso para que Peter siguiera avanzando. Y al mismo tiempo vimos que si el vector velocidad y aceleración eran paralelos, o sea, tenían la misma dirección, pero sentidos contrarios, pensando en dirección y sentido, entonces eso producía una disminución en la rapidez. Y de hecho concluimos que si los vectores velocidad y aceleración tenían la misma dirección y el mismo sentido, o sea, apuntaban para el mismo lado, entonces el auto o el móvil aceleraba efectivamente, aumentaba la rapidez, y si es que tenían sentidos contrarios, entonces disminuía la rapidez o desaceleraba, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a pensar que si yo quiero encontrar una aceleración que produzca un cambio solamente en la dirección, que no me altere el módulo, que solamente cambie la dirección, entonces los vectores velocidad y aceleración no pueden tener igual dirección, no pueden estar contenidos dentro de la misma recta, porque si están contenidos dentro de la misma recta, ya sea que tienen el mismo sentido o sentido contrario, entonces se observarían variaciones en la rapidez, ¿sí? Porque eso es lo que acabamos de ver con el fantasma. ¿Sí? Entonces, si tiene la misma dirección, ambos son paralelos entre sí y tienen sentidos contrarios o iguales, siempre eso va a producir un cambio en la rapidez. Entonces, la única manera de que la aceleración no produzca un cambio en la rapidez y así solamente la pueda asociar al cambio en la dirección, es que entonces los vectores sean perpendiculares entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué nos ponemos tan extremos? O sea, como que misma dirección o perpendiculares, como que no existieran puntos intermedios. ¿Sí? Entonces, para eso, en verdad les tengo algunos diagramas para que veamos por qué tienen que ser perpendiculares. Entonces, supongamos que tengo una aceleración en el primer cuadrante, ¿sí? O sea, con alguna cierta inclinación. Si yo tuviera esa aceleración inclinada, entonces yo podría descomponer la aceleración a lo largo de la velocidad y voy a tener una pequeña componente que sí va a ir a lo largo de la dirección de la velocidad y por lo tanto voy a observar un aumento en la rapidez. Voy a tener otra componente que va a ser perpendicular, que no va a aportar a este aumento en la rapidez, pero aún así me queda una componente que aporta en el cambio de la rapidez.
¿sí? Entonces, por eso es que no puedo tener una aceleración inclinada. Si la tuviera inclinada para el otro lado, en este caso, tendría una componente que me queda en la misma dirección de la velocidad y en sentido contrario, y por lo tanto esto experimentaría una disminución en la rapidez. Entonces, la única manera de que yo tenga una aceleración que al 100% no me cambie la rapidez es que sea perpendicular a la velocidad, porque así no tiene ninguna componente a lo largo de la dirección de la velocidad que pudiera hacer un cambio en el módulo de esta, ¿sí? Y de esta manera voy a tener una aceleración que no altera el módulo y que por lo tanto yo la podría asociar a un cambio en la dirección del vector velocidad, ¿sí? Entonces, podemos seguir analizando más cosas, porque habíamos dicho que el vector v es siempre tangencial a la trayectoria. ¿Se fijan que estamos como agarrando todo lo que habíamos visto en clases anteriores y juntándolo para construir algo nuevo? ¿Sí? Entonces, dijimos que el vector v es siempre tangencial a la trayectoria, la velocidad apunta siempre tangente a la trayectoria. Entonces, si es que estamos hablando de una trayectoria circular, entonces nosotros sabemos que algo tangencial a la circunferencia es perpendicular a un radio, ¿sí? Esa es otra forma de definir algo tangencial, ¿sí? Que algo sea tangencial significa que es perpendicular al radio. Entonces, dijimos que la velocidad tenía que ser perpendicular a la aceleración. Y por otra parte, yo sé que la velocidad, al ser tangencial, es perpendicular a la dirección radial. Entonces, por transitividad, así como por si les suena de matemática, yo puedo concluir que entonces el vector aceleración, que provoca únicamente un cambio en la dirección del vector velocidad, tiene dirección radial, porque la velocidad era perpendicular a la aceleración y además es perpendicular a lo radial. Entonces, eso quiere decir que la aceleración tiene que tener una cierta dirección radial, ¿sí? Ahora, con esto solamente hemos concluido que la aceleración va a lo largo de una línea que es un radio de la circunferencia, pero no sé si va hacia adentro, perdón, hacia afuera de la circunferencia o hacia dentro de la circunferencia. Y en eso a mí me gustaría poder estar seguro, porque la idea es poder definir un vector aceleración. Entonces, para poder establecer el sentido que presenta el vector aceleración a lo largo de la dirección radial, yo ya sé que es a lo largo de la dirección radial, entonces observemos que, como decíamos al principio, el vector aceleración media tiene igual dirección que el vector delta v, ¿sí? Entonces, aquí tengo una trayectoria circular, podría estarla recorriendo completa o solamente un arco de esta circunferencia, en donde vamos a pensar que tengo una velocidad inicial que es horizontal y una velocidad final que es vertical, ¿sí? Entonces, si yo tuviera este caso, yo podría extrapolar la velocidad inicial y la velocidad final, escribirlas juntas, para poder encontrar el vector delta v, ¿sí? Entonces, si yo encontrara el vector delta v, voy a saber hacia dónde apunta la aceleración media. Ahora, nosotros vimos que si yo quiero calcular el vector delta v significa bf menos b0, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta resta de vectores, lo que yo tendría que hacer es poner al bf, poner al vector menos b0, y entonces ahí completar el paralelogramo o unir uno después del otro. Esas eran las dos formas que teníamos geométricamente de encontrar la suma de vectores. Pero tenemos otra manera, ¿sí? Que yo no la comenté, pero que en verdad es una aplicación de lo que nosotros sabemos, que es escribir este vector, ¿sí? Desde la punta del B0 hasta el final, o sea, desde la punta del B0 hasta la punta del BF, teniendo a los dos escritos desde el mismo punto. ¿Por qué funciona esto? ¿Sí? Entonces los invito a mirar el diagrama, ¿sí? Si se fijan, nosotros aquí en el diagrama podríamos pensar que estamos partiendo desde B0, partimos desde el origen de B0, caminamos hacia B0, después camino por la flecha gris, y entonces el resultado de estas dos cosas es la flecha BF, ¿sí? Pensándolos como una continuación del otro, ¿sí? Entonces podemos ver que hecho este diagrama, lo que yo puedo afirmar es que B0 más este vector gris, que es el vector delta V, es igual a BF, ¿sí? Entonces yo sé que B0 más delta V, que suponemos que es una incógnita, o B0 más X, es igual a BF, ¿sí? Entonces con eso yo puedo despejar que el X es en verdad BF menos B0, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el X que habíamos definido era en verdad el vector cambio de velocidad, ¿sí?
Ahora, aquí les voy a dar un momento para que lo procesen, hagan el dibujo. Si quieren, dibujan el vector B0 para el otro lado y unen las flechas para que vean que en verdad va a dar un vector en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, les voy a dar un momento para que lo procesen y me digan si lo entienden o no lo entienden. ¿Sí? Espero ok o Profe, yo no entiendo. entendí hace unas diapos atrás sobre Chuta, el ya. radio con la velocidad, Me devuelvo. la relación entre los dos. ¿Este? Sí, Ya. Lo que dijimos es que la velocidad es siempre tangencial a la trayectoria. Eso es lo que habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, algo que es tangencial significa, por definición matemática, que es perpendicular a un radio, porque la única manera de que toque en un solo punto es que sea perpendicular al radio. ¿Sí? Porque si estuviera un poquito más inclinada, entonces tocaría en otro punto. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que como la velocidad es tangente al movimiento, entonces tiene que ser perpendicular al radio. Pero en la diapo anterior habíamos dicho, bueno, en dos diapos anteriores, aquí, habíamos dicho que la velocidad era perpendicular a la aceleración también. Entonces no puede ser perpendicular a dos cosas. O es perpendicular a la aceleración o es perpendicular a la dirección radial. Entonces, en verdad, con eso lo que podemos concluir es que la aceleración tiene que ser a lo largo de esa recta, o sea, tiene que ser a lo largo de la dirección radial. Es la única manera de que la velocidad sea perpendicular a ambos, o sea, sea perpendicular a la dirección radial y al mismo tiempo sea perpendicular a la aceleración. ¿Sí, Fernando? ya, ahí Eso, entendí. súper. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Quizás con algo de más atrás. Porque igual avancé rápido. ¿No? Dele nomás. Ya, hagámosle caso a Valentina. ¿Sí? Entonces estábamos diciendo que otra manera de expresar el vector delta B era escribirlo de esta forma. Les dejo ahí planteado, si es que no lo entienden, hagan bien el diagrama, pero el vector delta B, o sea, la resta, siempre la puedo expresar como poniendo a los dos vectores que quiero restar desde el mismo punto y uniendo desde la punta del vector inicial hasta la punta del vector final. Ese vector que se va a formar ahí siempre representa a el delta entre los dos vectores, o sea, final menos inicial. ¿Sí? Ahí pueden hacer los dibujos para que se convenzan. Ya, entonces, tenemos esto. Esta es la dirección del vector delta B, por lo tanto, esta es la dirección de la aceleración media. Pero nosotros no andamos buscando la aceleración media, andamos buscando la aceleración instantánea, poder ver cómo es que es, cuál es la dirección del vector aceleración instantánea. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es hacer tender el intervalo a cero y ver hacia dónde apunta esta cosa. ¿Sí? Entonces, acerquemos el vector BF un poquito. ¿Sí? Entonces, acercamos el vector BF y voy a volver a dibujar. Tengo el B0 horizontal y el BF ahora inclinado. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el cambio de velocidad va a ser la unión entre el inicial y el final. Entonces, este me va a quedar el vector cambio en la velocidad. Después podría yo empezar a acercar un poquito más al BF, ¿sí? Si lo acerco un poquito más, entonces el dibujo me cambia un poco y ahora el vector BF como que cada vez se va poniendo más vertical. Y finalmente, si los acerco mucho, entonces me va a quedar el B0, el BF y el vector delta B prácticamente vertical, ¿sí? Entonces, si se fijan, tenemos el vector velocidad, que va a ser a lo largo de la tangente de la circunferencia, y el vector aceleración va a ir hacia abajo. ¿Sí? Eso quiere decir que la velocidad, a medida que voy juntando los puntos, yo esperaría que esto se hiciera cada vez más horizontal, y entonces la aceleración me va a quedar aquí perfectamente perpendicular, apuntando hacia abajo. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros ya podemos hacernos una idea. Acuérdense que lo que andábamos buscando era ver qué sentido tenía la aceleración, si hacia afuera o hacia adentro de la circunferencia. Entonces vemos que aquí me queda apuntando hacia abajo. Pero si es que no están convencidos, podemos tomar otros puntos dentro de la circunferencia. Suponiendo que ya dio más vuelta dentro del círculo y voy a tener un vector velocidad inicial y velocidad final abajo. ¿Sí? Entonces pongo el vector velocidad inicial, al vector velocidad final, y el vector delta B sería desde la punta del inicial hasta el final o sea, hasta la punta del vector velocidad final. Y en este caso me queda un vector delta B apuntando como en diagonal hacia arriba.
¿sí? Entonces podemos ver que en este caso el vector velocidad era como tangencial apuntando hacia la izquierda, hacia arriba a la izquierda, y el vector delta v nos quedó apuntando hacia la derecha arriba, ¿sí? Eso quiere decir que está apuntando, si yo trasladara como este vector delta v a ponerlo en el origen de alguno de estos dos puntos, entonces yo estaría apuntando hacia una dirección que es radial y que apunta hacia adentro de la circunferencia, ¿sí? Entonces, a partir de estos dibujos, lo que nosotros podemos concluir es que entonces el vector aceleración que provoca únicamente un cambio en la dirección del vector velocidad apunta radialmente, esa era la parte que ya teníamos clara, era a la dirección radial, pero desde el móvil hacia el centro de la circunferencia. Ahora le pusimos el sentido a esto, ¿sí? Entonces, es en la dirección radial y desde el móvil hacia el centro de la circunferencia. Esta sería la aceleración que nos produce el cambio en la dirección, ¿sí? Y ahora que ya sabemos que tiene dirección radial, entonces le vamos a poner su nombre oficial, ¿sí? Esto es lo que se conoce como aceleración radial o centrípeta, ¿sí? Entonces, nosotros de ahora en adelante, vamos a hablar que este tipo de aceleración que solamente nos produce un cambio en la dirección del vector velocidad, que no altera el módulo, entonces es lo que se conoce como aceleración radial o centrípeta. Ahora, es un vector, conocemos su dirección, conocemos su sentido, pero no conocemos su módulo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros nos gustaría poder obtener es el módulo de la aceleración radial o aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, vamos a darle, nos quedan 2 minutos a ver si lo logramos, ¿sí? Esta es una demostración de cómo podemos obtener el módulo de la aceleración centrípeta, ¿sí? La idea es que me puedan seguir y puedan entenderlo, así que les pido que miren en la pantalla, después lo escriben o ven el video con calma, pero la idea es que puedan seguir qué es lo que vamos a hacer geométricamente, ¿sí? Porque es una demostración geométrica. Entonces, supongamos que tengo una circunferencia con el origen del sistema coordenado en el centro, ¿sí? Desde ahí voy a empezar a medir las cosas. Y supongamos que tenemos una partícula que está girando dentro de esta circunferencia, que parte desde el punto que está más a la izquierda y se mueve hacia el que está a la derecha, ¿sí? Entonces, con esto yo podría fijar, como tengo el origen en el centro de la circunferencia, podría decir que su posición inicial es un vector que parte desde el origen y que va hasta el punto en el que estaba. No es necesario que ponga el X y el Y porque el vector es el mismo, independiente de hacia dónde tengo el X y hacia dónde tengo el Y. Lo que sé es que tiene que partir desde el origen, ¿sí? Entonces parte en el centro de la circunferencia y este sería el vector posición inicial. Y el vector posición final entonces sería el vector que va desde el centro hasta el punto final en el que se encontraba. Y por lo tanto, tal como hemos hecho desde que partimos esta segunda parte de la sesión, entonces el vector delta R, en este caso, sería el que une el inicial con el final, ¿sí? Entonces el vector que se acaba de marcar sería el vector delta R, o efectivamente el desplazamiento que tuvo la partícula. Y que tiene sentido, porque la partícula primero estaba a la izquierda, después está a la derecha, y el desplazamiento que sufrió fue esa flecha que vemos ahí, ¿sí? Ahora, podemos ver que en este desplazamiento que tuvo, se desplazó un cierto ángulo, ¿sí? Entonces, pongámosle nombre a ese ángulo que se forma ahí, y digamos que se llama delta teta, ¿sí? Porque puedo ponerle un nombre que yo quiera, ¿sí? Entonces se llama delta teta. Al mismo tiempo podemos ver que en el punto inicial lleva una cierta velocidad, ¿sí? Una velocidad inicial en ese instante de tiempo que es tangencial a la trayectoria. Y en el punto final lleva otra velocidad que también es tangente, pero que es final y que ya apunta en otra dirección. Ahora, para simplificar el estudio de esto, y como queremos ver solamente el módulo de la aceleración centrípeta que produce un cambio en la dirección y no en el módulo, entonces vamos a suponer que el módulo de la velocidad inicial es igual al módulo de la velocidad final, que tienen el mismo módulo, o sea, tiene la misma rapidez, se está moviendo con rapidez constante, y lo único que ha cambiado es la dirección del vector velocidad, ¿sí? Entonces, miremos con detalle esta circunferencia que se nos formó aquí, ¿sí? Y todos los vectores que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es notar
que el vector posición inicial es perpendicular con el vector velocidad inicial, porque el vector velocidad inicial es tangente y el vector posición, como parte desde el centro de la circunferencia hasta un punto de la circunferencia, tiene dirección radial y por lo tanto se me forma un ángulo recto entre esos dos vectores. Y lo mismo pasa con el vector posición final y velocidad final. Ahora, lo que vamos a hacer, y aquí es donde necesito que miren la pantalla, es que vamos a hacer algunas cosas como con paralelas y triángulos para ver cómo es que encontramos esto. Entonces, vamos a proyectar la recta que contiene al vector velocidad inicial, ¿sí? Si es que proyectamos esa recta y además proyecto la recta que contiene al vector posición final, entonces yo puedo ver que se me forma este triángulo ahí, ¿sí? Este triángulo, que es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto entre el vector posición inicial y velocidad inicial, tiene un ángulo delta teta en el origen, y pongámosle nombre al ángulo que falta, que vamos a decir que es alfa, ¿sí? Ahora, podemos observar que entonces alfa tiene que ser 90 menos el delta teta, ¿sí? Porque para que sume los 180 del triángulo. Entonces, mirando ya ese triángulo, podemos trazar una paralela ahora, una paralela AB0, que pase por el punto inicial de BF, o sea, por donde estaba la partícula después del movimiento. Trazo esta paralela y entonces puedo ver que el ángulo alfa es alterno interno con ese otro ángulo alfa que se acaba de marcar, ¿sí? Entonces ahora sé que ese ángulo de ahí vale alfa. Pero ahora yo también sabía que el vector posición final con el vector velocidad final eran perpendiculares entre ellos. Eso quiere decir que el ángulo de arriba también es de 90 grados. Y por lo tanto, si este ángulo completo es de 90 y un pedacito es alfa, entonces el pedacito que sobra tiene que ser delta teta, porque alfa más delta teta suman los 90 que le faltaban al triángulo que tenemos marcado en el centro. ¿Sí? Entonces ahora ya sé que el ángulo que está por sobre el vector BF también es delta teta. Y como tengo que esta recta que pasa por el origen de BF es paralela al vector B0, entonces yo podría trasladar al vector B0 para ponerlo en el mismo origen que el vector BF. Y escritos de esta forma, entonces tengo al BF y al B0 partiendo desde el mismo origen, y por lo tanto, si yo uno la punta del B0 con la punta del BF, entonces ese va a ser el vector delta B, ¿sí? Ahora, si se fijan, entonces tenemos un triángulo marcado aquí, que vendría siendo el que se forma con los vectores BF, y otro triángulo que se forma acá con los vectores posición, ¿sí? Y si miramos en detalle estos dos triángulos, podemos ver que ambos tienen el ángulo delta teta en el centro. Pero además podemos ver que la posición inicial y la posición final eran radios de la circunferencia, por lo tanto ambos tienen el mismo módulo y podríamos llamarle entonces R, ¿sí? Como el radio de la circunferencia. Y además habíamos partido diciendo que el módulo de la velocidad inicial era igual al módulo de la velocidad final porque esta partícula se estaba desplazando con rapidez constante. Entonces podríamos pensar que esa rapidez es V, ¿sí? Entonces vemos que en verdad estos triángulos que estamos observando son isósceles. Tienen los dos lados que están atrapando al ángulo delta teta como iguales. Y por lo tanto, los ángulos que me faltan son iguales entre ellos, ¿sí? Entonces, en ambos casos me va a quedar lo mismo. Supongamos que el ángulo de arriba vale beta. Entonces, cada uno de los dos ángulos va a valer beta. Y como para los dos triángulos el ángulo que conocemos es delta teta, entonces los otros ángulos también van a ser beta para ambos. Y por lo tanto, lo que puedo concluir es que los triángulos en estudios son semejantes entre sí, ¿sí? Y como son semejantes, entonces yo puedo plantear algunas relaciones. Y puedo decir, por ejemplo, que el módulo de delta R, que es el vector que se me está formando como la base del triángulo, es a uno de los lados, supongamos delta R es a R, como el módulo de delta B es a B, a uno de los lados del triángulo, ¿sí? Y a partir de esta relación, entonces, yo podría reordenar para tener el vector delta B, ¿sí? El módulo del vector delta B me va a quedar, paso multiplicando a la velocidad. Mirando esta expresión, ya estoy terminando, sí, sé que les he robado 5 minutitos extra. Entonces lo que yo puedo hacer es dividir a ambos lados por el intervalo delta t que tarda la partícula en recorrer ese desplazamiento, ¿sí? Entonces si divido a ambos lados por delta t, me va a quedar el vector delta b dividido en delta t, igual a lo mismo que teníamos al otro lado, pero con un delta t dividiendo ahí, dando vuelta, ¿sí?
Entonces, podemos notar que, escrito de esta manera, se me formó el vector delta v dividido en delta t, ¿sí? Que esa es la definición de aceleración media. Entonces, como en verdad tengo el módulo de delta v, entonces dividido en el intervalo de tiempo, eso me va a dar el módulo de la aceleración media, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿No se me han perdido? Entonces tenemos el módulo de la aceleración media. Y entonces podría yo escribir la ecuación anterior como que la aceleración media es igual a lo que tengo a la derecha. Pero, si miramos esto bien, entonces yo podría decir que si considero un intervalo de tiempo delta t muy pequeño, entonces el término delta r dividido en delta t, si se fijan, eso es velocidad media, ¿sí? Entonces, si yo hago tender el intervalo a 0, entonces voy a tener la velocidad no media, sino que la velocidad instantánea. Y al mismo tiempo, la aceleración media se me va a convertir en la aceleración instantánea, porque el intervalo de tiempo ahora es muy pequeño. Y por lo tanto, esa aceleración instantánea, que ya le habíamos puesto nombre, que se llama centrípeta, por eso le pongo el subíndice C, entonces voy a poder escribir que la aceleración centrípeta es B dividido en R, multiplicado por otra B más, que es la que sale de agarrar el término delta R dividido en delta T y hacer tender el intervalo a 0, que hace que me quede una velocidad. Entonces, con esto, ya terminé, la aceleración centrípeta, que habíamos dicho que corresponde a la aceleración que presentan los móviles en movimiento circular, que modifica solo la dirección de la velocidad, presenta una dirección radial, apunta hacia el centro de la circunferencia y ahora ya la definimos por completo porque sabemos que la magnitud que tiene este vector está dado por b cuadrado dividido en r, que ese sería el módulo de la aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que teníamos dos tipos de aceleración y ahora sabemos que aquella que produce el cambio en la dirección es la aceleración centrípeta. Conocemos dirección, sentido y módulo. La tenemos completamente definida. Lo único que nos quedaría pendiente es ver cuál es la aceleración que produce el cambio en el módulo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, además de algunos ejemplos, ¿sí? Para que puedan poner en práctica esto y vean si es que se entendió o no. Entonces, dicho todo eso, damos por terminada la clase. Lo siento por haberles robado 8 minutos extra de su tiempo. Hoy día vimos entonces el ejemplo pendiente de lanzamiento de proyectil. Con eso ya cerramos, no vamos a volver a ver proyectiles. Vimos las características del movimiento circular y la aceleración centrípeta, ¿sí? Nos falta ver el otro tipo de aceleración, que es la que produce el aumento en el cambio en la rapidez, ¿sí? Eso. Muchísimas gracias, chiquillos, por haber participado de la clase y nos vemos el miércoles.